Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Os presento a Luis Miguel Querejeta, médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, ejerciendo aquí en Donosti, jefe de patología. Gran colaborador en estas jornadas, no solo en las jornadas, sino también en el trabajo diario, que es lo importante, llegando incluso a tener una buena amistad. Agradeciéndole, como siempre, que se preste tan amablemente. Es que ricasco, cuando quieras. Gracias. Nos vamos haciendo mayores como las jornadas ya, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Vengo con dos objetivos fundamentales. Uno es hacerle trabajar poco a Josu, es decir, ajustarme en todo lo que pueda al horario y cumplir con él. Y el segundo, y ya hablando en serio, quiero que se entienda que voy a hablar de mi casa, y que voy a hablar de la medicina forense y de los médicos forenses y de nadie más. Siempre me pasa lo mismo, de alguna manera me he atrevido a llamar o a subtitular esta charla o remarcarla un poco en el sentido de hablar de aspectos críticos, ¿no? Y pretendo serlo, que decir, no me voy a ocultar, pero quiero que se entienda bien que hablo de mi casa. No pretendo que nadie se sienta aludido ni que nadie se sienta herido por lo que voy a decir o por aspectos de los que voy a comentar aquí, porque tengo claro que solo me voy a referir a mi propio entorno y a mi propia profesión. Bien, dicho esto, perdona. Estaba al revés eso. Bien, dicho esto, a la hora de plantear la charla yo hago analogía, utilizo como términos análogos los de evento y gran catástrofe. No creo que haya demasiada diferencia cuando nos vamos a enfrentar a lo que vamos a plantear, ¿no? El evento como circunstancia en la que hay una aglomeración, una acumulación de personas en alguna circunstancia concreta, y lo que eso puede representar desde el ámbito de la medicina forense nos lleva necesariamente a hablar de la gran catástrofe. Cuando uno contempla o uno asiste o prevé una circunstancia como esta, parece evidente, y aquí es donde empieza ya la primera circunstancia a criticar, y es que uno debe hacer un análisis de los riesgos en función del ámbito del lugar en el que se encuentra, ¿no? Sería ridículo, probablemente sea ridículo hablar en San Sebastián de riesgo nuclear cuando no tenemos probablemente nada más cerca que Garoña, ¿no? Pero todos sabemos que hay circunstancias, hay elementos y hay ámbitos y actividades de la vida cotidiana que suponen el riesgo que nos puede enfrentar o nos puede llevar a una situación como la que estamos considerando. Ejemplos tenemos en este país y en nuestro entorno todos, pero probablemente estemos limitados a hablar de esas circunstancias, ¿eh? Tenemos un aeropuerto cerca, tenemos edificios, tenemos el mar, tenemos aquellos elementos que en alguna circunstancia, en algún momento se van a constituir en esa situación que es necesario abordar o plantear. ¿Por qué digo que empieza aquí la crítica? Porque es algo que nosotros no hemos hecho. Como médicos forenses o como Instituto de Medicina Legal o como le queramos llamar, no hemos enfrentado. ¿Y eso por qué constituye o significa o tiene que ser algo importante? Evidentemente porque nuestro trabajo va a estar condicionado frente al tipo, a la circunstancia, a las características del evento que estamos considerando. Nada es igual. Por lo tanto, ante circunstancias, ante hechos, ante accidentes o eventos diferentes, la primera consideración evidente y de sentido común es que el tipo de muerte va a ser diferente. Y nosotros no podemos investigar todas las muertes igual. Se nos ocurre a todos se nos antoja como lógico que frente a un tipo determinado necesitaremos medios humanos, pero también medios materiales, medios complementarios, medios instrumentales para investigar ese tipo de muerte de manera diferente. Por lo tanto, empezamos mal. Y luego, como hay una segunda parte que a todos nos va es un punto en el que siempre venimos a coincidir, como puede ser la identificación de las personas que sufren estos eventos, toda la ingeniería que vamos a utilizar, todos los medios que vamos a utilizar para llegar a la identificación de las personas va a estar claramente condicionada, sobre todo desde nuestro punto de vista, por el estado de los cuerpos. No es lo mismo hablar de cuerpos íntegros, cuerpos en perfecto estado a los que o puede ser más fácil identificar, de cuerpos terriblemente fragmentados. No hay más que leer las hemerotecas o tirar de los periódicos y ver en qué circunstancias o de qué circunstancias estamos hablando. Los tipos de muerte. ¿Por qué? Bueno, porque a nosotros, a todos en general, pero a nosotros sobre todo, la ley nos va a pedir o nos va a solicitar que establezcamos causas de muerte.
Causas de muerte que a veces pues son evidentes. Yo siempre suelo decir que establecer una causa de muerte violenta pues es una tontería y no hace falta estudiar medicina, pero eso nos va a llevar en algunos casos a tener que ser excesivo, o deberíamos ser muy minuciosos y selectivos, ¿no? Hemos vivido en un ambiente muy conocido por todos en este país, en aquellos casos en los que posibles autores de los hechos violentos o de hechos violentos puedan ser responsables directos, indirectos o de alguna manera de esa circunstancia, va a exigir una investigación específica. Me refiero tanto a situaciones como los atentados y los autores de atentados, como el conductor de un autobús o el piloto de un avión. Eso exige un trabajo diferente desde el punto de vista de la medicina forense. Y luego, aunque parezca una tontería, y luego pues el tiempo demuestra que no, en determinados tipos o formas específicas de accidentes se van a producir problemas colaterales a los que tenemos que responder también. Establecer la causa de la muerte significa, o puede significar en un momento determinado, ser capaz de establecer quién muere primero y quién muere después. Y hay pues todo ese mundo de las herencias, de las situaciones legales derivadas del patrimonio y esas cosas que o pueden obligar o pueden requerir que en un momento determinado tengamos que responder a eso, ¿no? Y eso es lo que tenemos que estar preparados para hacer, si no nuestro trabajo poco va a aportar en ese caso, ¿no? Y luego respecto a la identificación, y esto probablemente muchos de los que estáis aquí me habéis oído hablar muchas veces, la identificación hoy en día y en nuestro medio, en nuestro ámbito, sigue siendo un problema real y cotidiano, ¿eh? No estamos afrontando bien el problema de las identificaciones. Y algún día pues nos caeremos con el invento, como se suele decir. Por tanto, yo lo que propongo en esta charla y a lo largo de estos minutos es probablemente acercarnos desde ese punto de vista más crítico, o por lo menos más autocrítico, a lo que son estos sistemas de identificación, a lo que constituyen las pocas o casi nulas experiencias de simulación o gestión de simulacros que hemos podido tener. Lo que también muchas veces me habréis oído hablar más de uno, de los protocolos y la importancia que le doy a los protocolos, o que creo que los protocolos tienen. Y finalmente lo que puede ser un poco la gestión, el manejo común y entre todos de lo que todas estas circunstancias generan o gestionan, ¿no? Nosotros desde hace unos años ya, por lo menos, en la facultad insistimos mucho en la forma y en la consideración de las identificaciones en las personas, ¿no? Y es algo que todavía no manejamos todos bien. Y es entender que tenemos procedimientos orientativos y tenemos procedimientos definitivos a la hora de establecer una identificación de una persona, y eso no tiene que confundirse. No todo tiene el mismo valor y no todo se tiene o se puede utilizar. Y desde luego no todo se debe utilizar con el mismo valor legal o judicial, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes y que van a tener importancia diferente. Por la edad media, probablemente aquí sea más fácil de identificar. En la facultad hay gente que lo hace, ¿eh? Pero cuando les pongo la fotografía de esta mujer, alguno en la facultad la identifica. Aquí, como hay alguno de mi quinta, probablemente también, ¿eh? Pero se las pongo para llamar la atención sobre el hecho de la transformación que produce la muerte en los cuerpos, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que cambian. Y aunque aunque haya gente o alguien que no le conozca, evidentemente no parece que sea la misma mujer, ¿no? Y es Marilyn Monroe. Entonces, no tiene más transformación que la propia de la muerte. Y pues probablemente muchos fallaríamos a la hora de decir, y luego diríamos que no sabemos ni siquiera quién es, ¿no? Bien, esto nos lleva a considerar que si además de esas circunstancias tenemos o podemos tener procesos violentos que transforman las características físicas de una persona, pues llegar a la identificación a través de este procedimiento se antoja como cuestión muy difícil, ¿no? Y de hecho es lo que les ocurre a los familiares muchas veces cuando contestan que no sé, no estoy seguro, puede, pero tengo mis dudas, ¿no? Pues ahí tenéis imágenes de gente que ha sufrido un accidente y la fotografía correspondiente que uno puede guardar como referencia para decidir si es la misma persona o no. Pues parece un poco temerario hacer alguna consideración medianamente sensata a partir de ahí, ¿no? Y en el extremo contrario, el extremo más exagerado de todos, pues todos sabemos que hay muertes de este tipo, ¿no? Cuando uno se imagina cuando cae un avión o la avioneta que cayó el otro día en Arbizu o cosas parecidas, pues no nos vamos a encontrar cosas muy diferentes de estas, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifica esto? Pues hay que tener o hay que buscar
algún procedimiento, desde luego que se aleja bastante de los que habitualmente estamos considerados o venimos considerando o utilizando en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Desgraciadamente, en este país tenemos, ¿no?, la experiencia, probablemente de las más tristes que hayamos podido comprobar en algún momento determinado, que es el accidente del día 42. Peor no se pueden hacer las cosas, ¿no? Se tiró de lo que se tiró, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de organización, de sistemática de trabajo, y pasó lo que pasó. Y esto nos puede pasar con el día 42 y con el vecino del cuarto izquierda, ¿no? Y hoy en día, cuando todos sabemos que parte o una parte de la identificación sigue siendo o sigue comprometiendo a la estructura de la medicina forense, pues seguimos haciendo identificaciones así, ¿no?, porque es la vecina del cuarto izquierda, ¿no? O sea que imaginaros lo que puede ser esto en un accidente con 40, 50, 30 o 12 víctimas, ¿no? Estaríamos un poco en esa situación increíble. Los objetos personales, pues prácticamente estaríamos un poco en lo mismo, ¿eh? La idea que subyace en toda esta cuestión es que, bueno, hay cosas que pueden ayudar, ¿eh? Yo no digo, y que no se me entienda mal, no estoy diciendo en ningún momento que estas cosas carezcan de valor. Los tiene, no vamos a equivocarnos, ¿no? Pero esto es diferente a tener una identificación asegurada y legal, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Los objetos personales son intercambiables, es que es la condición, ¿no? Me pueden haber robado la cartera, me puede haber caído encima la mochila del compañero de mesa o del compañero de asiento, del compañero y su documentación pasa a estar más cerca de la mía que la mía propia. ¿Y qué? ¿Eso significa? Pues no debería. Estaríamos un poco en esa alta probabilidad de error o de confusión, ¿no? Nosotros en medicina legal utilizábamos, hasta un momento determinado, lo que entendíamos dentro de ese conjunto que llamamos estigmas particulares, cuando leéis los libros de medicina legal. Bueno, pues los tatuajes durante una temporada, durante unos años, constituían un elemento, bueno, no voy a decir que bueno, pero es algo de más valor que hoy en día, ¿no? Porque eran raros, eran poco frecuentes. Hoy en día los tatuajes se han prodigado tanto que, bueno, pues prácticamente no voy a decir que todo el mundo, pero hay mucho tatuaje por ahí. Y tatuajes que no son, en definitiva, demasiado característicos o que no tienen una peculiaridad demasiado propia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no estaríamos hablando tampoco de esos elementos como elementos suficientemente utilizables. Otra cosa ocurre, y la pongo aquí porque entraría un poco de esa condición de cosa particular, estigma particular, algunos elementos que, como consecuencia de o a costa de tratamientos o situaciones médicas previas, se pueden constituir en elementos de identificación alguna vez. Ahí tenéis un ejemplo, es un marcapasos, ¿no? Literalmente o estrictamente el marcapasos no lleva, pero hay otro elemento que son los desfibriladores implantables automáticos, los DAI, que sí tienen numeración de serie. Por lo tanto, en alguna circunstancia, esto o algo que se le parezca, puede constituir un elemento de identificación. Es más difícil, a mí me parece siempre más arriesgado. Lo que pasa es que depende del universo en el que estemos hablando, ¿no? Porque la identificación con un universo muy pequeño y muy cerrado es una cosa, y con poblaciones abiertas o en situaciones abiertas es diferente. Pero en medicina también a veces recurrimos, ¿no? Pues si tiene un cerclaje, no le han puesto una placa con 3 tornillos, hombre, pues lo que os digo, si es una población muy cerrada, vale, pero si es una población abierta, a ver cuánta gente anda por ahí con una placa por ahí puesta, ¿no? Pues perdería un poco ese valor también, ¿no? En esa situación, no lo traigo más que nada como ejemplo, pero podría suceder, ¿no? Imaginaros un derrumbe de un edificio, los cuerpos se van recuperando tarde en unas condiciones y puede aparecer un cuerpo en ese estado. Pues lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos intentar o a veces conseguir identificaciones de ese orden? Bueno, en el caso concreto de este supuesto, de este caso, le hacemos un estudio radiológico previo a la práctica de la autopsia y descubrimos que tiene una prótesis de cadera. Esto nos lleva a un camino muy similar, con otro elemento artificial y que ha sido colocado artificialmente en algún quirófano o en algún hospital. Extraemos esa prótesis y estas prótesis tienen un número, tienen un tamaño, tienen elementos de identificación. Como hago en clase y vuelvo para atrás, todo vale siempre que tengamos algo con lo que comparar. Esa es la premisa básica.
Entonces, mientras tengamos una referencia de algo que se pueda comparar con algo que objetivamente nos va a dar esa calidad de identificación, esa indudabilidad de la identificación, pues estaremos en buen camino, ¿no? Por tanto, tenemos un número de serie, tenemos la circunstancia que ha sido operada, estará operada en algún hospital, pues ese es el camino que hay que recorrer, ¿eh? Y buscamos a través de eso la documentación. En el hospital se obtiene esa documentación, consta el tamaño, el tipo y hasta el número de serie o la numeración de serie que corresponde a esa prótesis. Por lo tanto, no necesitaríamos nada más para establecer esa. ¿Por qué? Porque sabemos que esa prótesis es única. No le va a poner a nadie más otra prótesis con el mismo número y con la misma numeración de serie. Por lo tanto, ya lo tendríamos y buscando caminos alternativos. Por lo tanto, cuando hablamos de estas cosas particulares, estamos hablando fundamentalmente de esto. Y esto ya tiene un valor diferente, ¿eh? No estamos en el tatuaje o en el quinto dedo torcido o cosas que son mucho más genéricas y que no nos van a dar esa posibilidad tan importante. Bueno, de las huellas dactilares, como repito siempre, yo no voy a decir ni mu, porque aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo y que está perfectamente capacitada para hablar de estas cosas, ¿eh? Probablemente es el sistema, no probablemente no seguro, el sistema genérico más utilizado y el más rentable, el más eficaz a la hora de identificar a las personas. Entraríamos un poco luego en esas condiciones del tipo de muerte o el tipo de evento para poder utilizarlos o no, ¿eh? Pero se utilizan mucho y se utilizan con muy buen rendimiento. Lo que sí es un aspecto a destacar, y a mí ahora devuelvo la pelota a Josu en este sentido, nuestra experiencia a través de la colaboración con la Guardia Municipal ha sido extraordinaria en este sentido, ¿eh? La utilización de aparatos que hoy en día la técnica nos permite, ¿eh? Obtenemos huellas dactilares sin necesidad de andar enviando a gente que ni está preparada ni tiene por qué ir a ver autopsias ni a manejar cadáveres. Obtenemos huellas dactilares directamente a la sala de autopsias por vía satélite, digital o como queréis llamarles, llegan a la base de datos, se contrastan, se buscan y se identifican, ¿no? A través de la Guardia Municipal, a través de la Policía Nacional, obtenemos identificaciones en menos de 24 horas. Porque como no tenemos dedicación exclusiva a estas cosas, la gente también tiene que descansar, pero técnicamente se podría hacer muy rápido y se hace muy rápido, ¿no? Esto tiene la ventaja además que se puede utilizar directamente en la calle. Entonces, ante una situación de gran catástrofe, una situación en la que hay que identificar a mucha gente en muy corto espacio de tiempo y en un espacio limitado, un espacio circunscrito, nos da unas ventajas indudables. Esto se está utilizando hoy en día y está dando un resultado, como os digo, magnífico. Otro elemento definitivo de identificación, las huellas dactilares. Problema, que somos España. Así de claro. Muchas generaciones de este país jamás han ido al dentista. Con lo cual eso ir todos los años a revisión, que tengan una salud dental y una vigilancia dental buena, pues está ocurriendo en las últimas generaciones, pero muy últimas, no en las anteriores. Y como somos quienes somos y siempre hemos sido igual, pues aquí cada dentista, cada profesional, pues ha tenido su sistema de llamar a las cosas como él ha querido. Entonces, como no utilizamos un lenguaje común ni una formulación común, pues sirven para poco. Entonces uno puede tener un trabajo dental, pero el dentista tiene su forma y la ficha dice lo que dice y vete tú a interpretar después lo que ha querido decir, lo que está describiendo, ¿no? Entonces esto nos lleva a situaciones paradójicas como en países donde no hay huellas dactilares y que tienen formulaciones o formas de identificación más sistematizadas, por ejemplo, pues a los alemanes se les identifica antes por la ficha dental que por otro lado. Y a los españoles no, aunque tengamos una boca y un trabajo dental muy específico, ¿no? Entonces su aplicación real es muy limitada. En algunos casos, en algunas circunstancias, en fin, como segunda o tercera o cuarta vía alternativa, pero no nos permitiría la rapidez y la eficacia que permiten o que conceden otras formas de identificación. Y llegamos finalmente al ADN, ¿no? Maravilloso, magnífico, el paradigma de la capacidad de identificación, pero lo que digo siempre, si no hay nada con que comparar no nos vale para nada, por muy caro, por muy bueno y por muy sofisticado que sea, ¿no? Y tenemos siempre la posibilidad de tener esos registros, de tener esos elementos y esperar
a que en el futuro, en un otro momento determinado, puedan aparecer elementos de comparación. Pero tampoco conviene concederle un papel tan absoluto, ¿eh? La identificación del ADN también tiene sus limitaciones, sigue dependiendo del estado de conservación o del estado de los cuerpos. Hay veces en los que incluso, ¿eh?, por el propio estado de los cuerpos se llega a imposibilitar o dificultar mucho la identificación, con lo cual tampoco está bien pensar que esto lo arregla todo y ya está, ¿no? Hacemos ADNs a todo el mundo en todas las circunstancias y eso nos daría pie a tener todo resuelto. Pues no. Y luego ocurre, como ocurre muchas veces, que por mucho que uno tenga todos los elementos técnicos o todos los elementos necesarios para establecer las identificaciones, pues lo que falla es el que piensa. Entonces, contra eso, ¿qué se va a hacer, no? Tenemos la experiencia, o todos hemos conocido experiencias en este sentido. Hoy en día es más difícil porque, bueno, parece que las cosas van cogiendo otro rumbo, ¿no? Pero en situaciones de grandes catástrofes que ha habido en este país, cantidad de restos humanos se han quedado sin identificar. Porque nadie previó, ¿eh?, que sobre ciertas cosas también habría que hacer o aplicar técnicas de identificación. Entonces, bueno, ahora está la discusión, o parece que está en cuestión estas consideraciones, pero parece que todo aquello que tenga un tamaño o que tenga una configuración morfológica suficiente como para ser considerada como resto humano, pues debería ser analizada, ¿eh? Es decir, si uno encuentra ahí pues algo graso y sin más consistencia que eso, pues bueno, parece que eso sería excesivo, pero desde luego todo fragmento, toda parte orgánica que sea identificable claramente como perteneciente a una persona debería ser analizada, ¿eh? Y ha habido, pues hasta ahora, las experiencias que hemos tenido o que se han podido contrastar en este país, pues no se han producido. Con esto llegamos un poco a esa consideración que repito siempre en todos los sitios, que es tener en cuenta que esto al final no es más que un trabajo en común, ¿eh?, y en conjunto, en equipo. Nadie tiene la respuesta mágica, nadie tiene la solución mágica y nadie lo puede hacer por sí mismo. Entonces esto conlleva siempre el concurso de muchos profesionales en muchos momentos determinados de la gestión de estas situaciones, y es a donde deberíamos de dirigirnos todos, ¿no? Desgraciadamente, como os digo, en mi profesión siempre se ha considerado un lujo y siempre se ha considerado una bendición ser muy listo, ser el que más sabe y el que lo entiende todo, ¿no? Entonces hemos llegado a los personalismos durante toda la vida. Cambiar esa consideración de la medicina legal está costando desde ayuda, ¿no? Y entonces seguimos un poco ahí en que yo me lo guiso, yo me lo como, yo soy muy listo y lo hago todo. Nosotros cuando planteamos, en el momento que nos hemos planteado un poco la organización o lo que es la posibilidad de gestión, y hablo solo de Guipúzcoa, probablemente no tenga derecho a hablar de muchos más sitios, bueno, pues hemos tirado del sentido común, no hemos hecho nada extraordinario. Y lo que os puedo contar de esto es que se cae por su propio peso, ¿no? Pues vaya tontería estás diciendo, pues que por algún sitio hay que empezar y esto es lo que nos hemos propuesto, ¿no? Probablemente desde esa perspectiva de querer abordar lo abordable y tener un poco la impresión de que estamos limitados y que estamos poco capacitados para abordar cosas muy, muy grandes, considerábamos que probablemente hasta una cifra de 50 cadáveres seríamos capaces de manejar en nuestras propias instalaciones, ¿eh? Con lo cual, pues hemos hecho lo que todos los manuales y todos los textos y todos los entendidos de estas cosas dicen respecto de la organización de estas cosas, que es un poco el sentido común, les digo. Entonces, la planta baja, lo que es el garaje del Palacio de Justicia de San Sebastián, del Palacio de Atocha, se constituye en el centro neurálgico, por decirlo así, de todas las funciones forenses, y se divide en zonas. Zonas donde recibir, zonas donde organizar, zonas donde ordenar los cuerpos, donde permitir, como digo siempre, ese trabajo en conjunto, que va a ser fundamentalmente un trabajo entre la policía y los forenses para que cada cual utilice aquellos medios de identificación y de consideración que procedan, y con la ventaja de tener, por lo menos en las proximidades, aquellos elementos o estrictamente autópsicos que vamos a poder necesitar en un momento determinado. No tiene sentido hacer las cosas cada uno en una esquina de la ciudad, con lo cual, pues si hay que hacer estudios radiológicos, si hay que hacer una autopsia, o hay que mantener estudios toxicológicos o muestras toxicológicas, parece que todo tiene que estar muy cerquita, y eso nos lo permitiría hacer de alguna manera las propias instalaciones hasta esa cantidad o hasta esa cifra, como comento. Fuera de eso, pues a rezar, porque claro, decimos, bueno, y si hay más de 50, pues sí, pues habría que buscar un sitio en condiciones. Entonces todo el mundo tiene claro, no, sí, un sitio grande, tal, pero es que estas cosas hay que tenerlas preparadas, si no, no sirven. Si mañana pasa algo, ¿dónde vamos a buscar un pabellón? ¿Dónde vamos a buscar, no sé, mesas de autopsia? ¿Dónde vamos a buscar camillas? ¿Dónde vamos a buscar? ¿Nos ponemos a buscar entonces? Pues así estamos trabajando, ¿eh?
nos organizamos mucho, queremos decir que todo lo tenemos muy bien y que todo está muy ordenado, y más allá de no, necesitamos un sitio grande, sí, pues el palacio, el hielo, ¿por qué? Porque hace frío. Las cosas así no se pueden hacer, y uno tiene que tener claro, si esto es así, y pasa de aquí, me tengo que ir a este sitio y tengo que tener todo preparado, porque si no, ya sabemos luego quién paga todas estas cosas, ¿no? Cuando se piensa en sitios grandes, la verdad es que la distribución, las zonas, la forma de organización no difiere mucho. Estamos hablando de volumen, pero no de calidad o de diferente calidad. Se establecen las mismas zonas, se establecen los mismos lugares comunes de trabajo, porque lo dicta el sentido común, no tiene más misterio, ¿no? Entonces, bueno, ahí os traigo la distribución que se hizo en IFEMA en Madrid, pues más o menos la misma que podemos hacer todos en un dibujo en casa si nos dedicamos a pensar 5 minutos en las cosas, ¿no? El problema es dotar luego a todo esto de los elementos materiales suficientes como para que el trabajo ahí se pueda hacer, ¿eh? El sitio es fácil de encontrar, pero luego lo demás no. Bien, ahora si soy capaz de hacerlo a la primera, entrando un poco en esas cuestiones críticas, voy a intentar pasaros más resumidamente, porque no sé cómo ando de tiempo, pero un poco más resumidamente en todo caso, yo creo que ha sido el primer simulacro en el que hemos participado. Entonces, bueno, al hilo de las imágenes y al hilo de todo eso, pues ya os iré comentando aquellos aspectos que por lo menos son, bueno, por lo menos, como os digo, criticables o por lo menos que merecen alguna crítica, ¿no? Bien, se nos invitó, ¿no?, en noviembre del año pasado a participar en un simulacro, ¿no?, que organizó la Ertzaintza en Erandio y en el que el Instituto de Medicina Legal participaba como invitado. Aquí estáis viendo las imágenes. Antes comentábamos un poco. Tiene alguna utilidad, luego ya podemos entrar en otra discusión o en otras características. Está firmado con un dron, ¿no?, para ver un poco cuál es la disposición general. La cuestión es que se nos invita, llegamos allí, tenéis que estar a las 10:30 en tal sitio, vamos con los coches y estábamos como esperando el inicio de la película. Tenéis que entrar a las 10:25. Vale, pues a las 10:25, allí que todo empieza más tarde luego además, ¿no? Pero bueno, ras, y llegamos ahí con los coches, con nuestras cajas, con nuestros coches particulares, nuestras maletas particulares, y llegamos a un sitio donde pasa o está todo esto, ¿no? Entonces nos encontramos ahí, veis un poco la disposición, reproduce un accidente de tráfico con algún atropellado, algún proyectado, bueno, circunstancias de los cuerpos, ¿no? Entonces llegamos al sitio, se nos coloca allí al final y se supone que nosotros teníamos que esperar, estamos esperando a que terminen los anteriores. Lógico también, ¿no?, que primero interviene sanidad, emergencias, el 112, las medicalizadas, con los bomberos para proceder a la excarcelación, bueno, todos esos trabajos de rescate de víctimas vivas en primera instancia, y después se nos deja a nosotros con lo que queda. Y entonces, bueno, pues ya veis una larga fila de coches, cada uno de los coches numerado, no nuestro, ya estaba numerado así desde el principio, y estableciendo esa especie de cadena, ¿no? Claro, la primera crítica que se hace a esto es que esto está diseñado en un despacho. Esa, pum, ta. Bien. ¿Qué queremos? Queremos uno de estos, uno de este tipo, otro del otro tipo y uno tal. Y por si acaso vamos a poner esto también, que no vendría mal. Bueno, los figurantes que vais a ir viendo ahí que hacen de fallecidos son chavales de una escuela de arte dramático que tuvieron el inmenso valor de estar desde las 7 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde metidos ahí, chupando un frío que no os cuento. Entonces, aunque les veis tapados con cosas, el taparles era porque tenían tanto frío que ya no podían aguantar. No porque esté hecho así o se tenga que hacer, que es lo primero que me habéis oído decir muchas veces, que los cadáveres no hay que taparlos, ¿no? Bien, ahí está la disposición, vais viendo un poco la secuencia del estado donde estaban los cuerpos. Hay un cuerpo, uno de los coches que tiene a las tres víctimas calcinadas o carbonizadas, y luego hay otros 2 coches con víctimas dentro. Ahora avanzaremos un poco para que no os aburráis con esto demasiado. Entonces, esta es la visión desde el otro lado, que no tiene mucho sentido, es ver más o menos lo mismo, y ahora veis un poco lo que es otro concepto teórico, que luego en la práctica también pues es volver a tirar de despacho, que es hacer la cuadrícula, la planimetría, la cuadriculación de la zona. Bueno, pues ya veis.
Se ponen los pivotes, o se ponen los conos, se establece una numeración de los conos, luego veréis en el esquema cómo se hace, ¿no? Y se va colocando más o menos así. Y entonces ya llegamos a lo que es la parte más forense o no, ¿eh? Entonces, bien, nos encontramos con el primer elemento probablemente a criticar, por lo menos desde el punto de vista forense, que es un poco lo que luego os quería comentar, que hace referencia a los protocolos. Seguimos trabajando como hace 20 años, con la misma idea, y entonces aplicamos todo sin pensar en lo que estamos haciendo. Entonces este es el ejemplo paradigmático, ¿no? Las fichas en el sitio, rellenar los protocolos de Interpol para describir un cadáver en el que todos son rasgos físicos y está carbonizado. ¿Para qué? Si está carbonizado. ¿Qué vas a decir? Que tiene, fíjate, porque nos ponen el papel, que se supone que tiene 38 años y que se llama Eneritz, porque quiere decir, ¿qué vas a descubrir en un cadáver carbonizado? ¿El color del pelo? Si está quemado. ¿El color de la piel? Si está quemado. ¿La ropa? No tiene sentido, ¿no? Entonces, esto es lo que se diseña en el despacho, ¿eh? Ya veis, los negros son los muertos, los rojos son heridos graves, los verdes leves, ¿eh? Nosotros dentro de eso pues intentamos corregir la situación y bueno, pues por lo menos los equipos se van a distribuir en función de la localización de los cadáveres o de los cuerpos, y luego se establece la cuadrícula otra vez de despacho, con lo cual no coinciden los muertos con las cuadrículas. Si tenemos el mismo coche en dos cuadrículas, por ejemplo, ¿eh? Bien, con todas estas salvedades y con todas estas limitaciones que provoca el estar en estas cosas de despacho o trabajar estas cosas de despacho, nuestro protocolo de trabajo, ¿cuál es? Bueno, sacar a los cuerpos, sacar a los cadáveres de la habitáculo en el que se encuentran, y empezamos con que hay que sacarlos con un criterio. Y esto es lo que quería llamar la atención, o lo que quería comentar un poco más brevemente, ¿no? O con un poco más de pausa. Llegamos allí. Y entonces es curioso porque las reacciones son así, ¿no? Este el conductor. Este el copiloto y este es del asiento trasero. ¿Por qué? ¿Quién te dice que es el conductor? Tú tienes un accidente con un coche quemado, carbonizado, ha saltado todo por los aires, está todo cambiado de sitio. ¿Por qué presumes que es el conductor? Porque vamos con la deformación puesta desde casa. Conductor, dueño del coche, ya lo tengo identificado. ¿Por qué? Y esto lo dijo un Ertzaina de los que participaban allí, ¿no? No, si yo lo primero que miro es la cartera, porque eso me da la identificación, y así ya les puedo llamar a los familiares y les digo que... O sea, estamos jugando en el borde del abismo, no, nos estamos tirando de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que forzar? Porque hay que romper esquemas previos, ¿no? Yo le denomino por la posición en la que la encuentra, o en la posición, como hicimos en ese caso, por el orden de extracción, y llamo cadáver 1 al que saco de atrás o en primer lugar y digo que está atrás, pero no digo que es, ¿no? De la misma manera habría que forzar ese razonamiento en todos los casos. Saco al que está en el asiento del conductor o al número 3, y luego en mis apuntes anotaré el número 3, pero no digo que es el conductor. No voy con ese prejuicio de antemano, ¿no? Entonces, como os digo, ahí trabajamos en esas condiciones o con esa disposición, y como no se puede hacer nada más, por mucho protocolo de Interpol que estemos manejando y que no es más que una pérdida de tiempo, lo que intentamos es extraer o analizar cualquier elemento de identificación que nos dé, pero no de los muertos, que nos dé una posibilidad, como el número de bastidor. Bueno, pues ahí tenemos. Buscamos eso, o algún número de serie que sea significativo, ¿no? Porque, como os digo, estos cadáveres es una pérdida de tiempo estar en el lugar, y así los pobres pasaban tanto frío hasta las 2 de la tarde, para hacer algo que no te da ninguna ventaja, ¿no? ¿En otros casos puede ser válido? Puede. Estamos en otro supuesto completamente distinto, ¿no? Cadáveres más íntegros, que tienen otras posibilidades. Bueno, ¿es posible aquí obtener o sacar la información que pide Interpol en sus fichas para identificar? Sí, es posible. La ropa está en condiciones, el cuerpo está relativamente íntegro. Bueno, podemos adelantar algo ahí.
Pero lo que no podremos es estar 3 horas haciendo esas cosas en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque hay un principio que a mí me parece que es básico, o que yo entiendo que es muy, muy importante en estos casos, y es el hecho de que en el sitio no se dan las condiciones idóneas o las condiciones mejores para trabajar en estos aspectos, ¿no? Como os digo, volvemos otra vez al trabajo de despacho. Elegimos un día muy bueno, de par de mañana, en una época fenomenal del año, con sol, buen tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa si ahí está lloviendo? Estamos en la punta de un monte, estamos en unas condiciones en las que el propio riesgo de la construcción del edificio pone en solfa la integridad de las demás personas. No podemos estar ahí 2 horas. ¿Qué ojos tiene? No, lleva un anillo en el dedo izquierdo, espérate que parece que tiene 25. No podemos estar. Esas cosas se hacen en los servicios de patología, en los lugares habilitados como tales, porque ahí se dan las condiciones, se dan los medios y se da la posibilidad de hacerlo con la suficiente comodidad y con la suficiente seguridad. Pero no perder el tiempo allí. ¿Quién va a salir identificado de allí? Nadie. Salvo que llevemos el aparatito y le hagamos la huella dactilar allí. Lo demás, nadie va a salir identificado allí. Ahí podemos orientar los hechos de la identificación, los elementos de identificación, pero nadie va a salir de allí identificado como para encima, levantarle a libre y llamarle a una familia para decir: tu hermano se ha muerto en un accidente de tráfico. En un accidente de tráfico, en una gran catástrofe, o en lo que queráis, ¿no? O en lo que imaginéis. Pues desde luego, en esa situación, en ese contexto, nos estamos moviendo desgraciadamente todos los días. Aspectos a considerar. Como siempre, cadenas de mando. Aquí entran los celos profesionales, entran los pruritos, entran de todo. Bueno, parece que, de momento, todos estamos sometidos al imperio de la ley y que se supone que quien dirige todas estas cosas es un juez. Quien está al mando de estas cosas parece que es un juez. Bueno, pues vamos a aceptarlo, ¿no? Pero lo que es evidente es que ese juez tiene que estar o debería estar asesorado por personas bien capacitadas y que tengan claro qué hace cada cual en su sitio. Esto nos lleva a un principio de jerarquía básico, ¿no? Y es que alguien tiene que ordenar o alguien tiene que establecer las órdenes y las organizaciones precisas, y además de ese principio jerárquico, que tiene que haber un trabajo de equipo indiscutible. No puede ir cada uno por su lado y haciendo la batalla él solo, ¿no? Entonces, como os decía antes, la medicina legal con esto no comulga mucho, ¿no? Y entonces pues, hay forenses que hacen de jueces, mandan como jueces, o ese concepto tan arcaico y casi rudimentario: yo voy allí, que me pongan un policía para que me vaya cogiendo notas y me saque fotos, y yo, rodeado de una maravillosa aureola casi divina, decido. Pues eso parece que no, pero todavía nos seguimos manejando en nuestras cabezas. Los protocolos. Bueno, pues ahora que no me llegue nadie, los protocolos están para romperlos. Así de claro. ¿Por qué? Porque todos utilizamos los protocolos como una herramienta defensiva. A mí que no me echen la culpa porque ya he cumplido el protocolo y todos los puntos del protocolo. Y hacemos los protocolos para eso. No hacemos para que sirvan, para que se utilicen. No los hacemos revisables, no los actualizamos, no los hacemos desde un punto de vista estrictamente profesional y con un objetivo de que eso funcione. No. Los hacemos para que a mí no me caiga el chorrero. Entonces, lo primero, no, los protocolos han cumplido. Hoy leía el periódico. Antes de ayer un anciano se escapa de una residencia con Alzheimer y se muere en hipotermia en una residencia. ¿Qué es lo primero que han dicho? Se han cumplido todos los protocolos. Joder, pues menudos protocolos si se te escapa alguien de una residencia, ¿no? Con Alzheimer, digo yo. Entonces nunca hacemos la construcción al final. Entonces nos acostumbramos, como os digo, al protocolo. ¿Qué hay que hacer? Formulario de Interpol, no sé qué, y los utilizamos de esas maneras, para un carbonizado que no tiene ningún sentido, o los hacemos a pie de calle cuando todo esto hay que hacerlo en otro sitio, en otras condiciones. Por lo tanto, yo creo que es idea. No me habéis oído decirlo, pero desde luego los protocolos, en mi mundo por lo menos, no sirven para nada. Y finalmente llegamos a lo último, que os quería comentar un poco, que es la integración de todo esto, ¿no? Es decir, hablamos de campos comunes o elementos comunes que al final van a estar destinados a identificar a unas personas para que las familias tengan la capacidad de gestionar esa situación y asumir su duelo y su pérdida.
Claro, generamos una cantidad de información increíble y la seguimos mandando con palomas mensajeras. Rellenamos protocolos, rellenamos papeles, sacamos fotografías, obtenemos muestras de no sé qué, muestras de no sé cuántos. Sí, no, todo esto ya. ¿Y dónde meto esto? ¿Dónde meto esto para que este señor o aquel que está trabajando en lo mismo acceda a mi información? Seguimos mandando las cosas por papel y debajo del brazo. Entonces, parece evidente que en un momento determinado alguien tendría que pensar que todo esto debe tener un soporte informático, un soporte telemático, un soporte suficientemente rápido y eficaz para que todo esto se cumpla bien. Porque si no, ¿cuánto vamos a tardar en mandar una cosa de un sitio a otro? Pues estaremos así. Yo relleno todos mis protocolos, relleno todos mis papeles y los tengo que meter en un sobre y tengo que utilizar a una persona para que los lleve de aquí al otro extremo de la ciudad y allí a saber, y luego dentro de 2 días a lo mejor recibo la respuesta porque, en fin, el sistema de mensajería es el que es, ¿no? Pues nos estamos moviendo en eso. Y al final, como siempre digo, lo que en última instancia, cuando te das cuenta de que las cosas funcionan de esta manera, por lo menos ya os digo desde nuestro propio ámbito, lo único que solemos valorar o lo único que solemos concluir es virgencita, virgencita, que no me toque, que es lo mejor que puede pasar, porque si no estamos invariablemente encaminados a convertir esto en un caos, ¿no? Y es lo que en última instancia deberíamos evitar con todo esto, ¿vale? Pues eso es todo lo que os podía contar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tenéis? Yo sí. El protocolo de incidentes de múltiples víctimas a nivel nacional establece los equipos de trabajo en 2 policías y un médico forense. El médico forense tiene que ser patólogo, debería ser patólogo. Yo creo que no. O hay que cambiar esa composición de equipos e ir a una más ágil. A mí me parece que todo está condicionado por el tipo de evento del que estemos hablando. Yo siempre cuando hablo, algún día recibiré lo que merezco. Quiero decir, cuando uno piensa en qué es lo que motivó la gestión de ese tipo de protocolo, de ese tipo de acuerdo, pues uno recuerda la pelea entre policías y jueces y forenses por quién se llevaba las muestras para analizar el ADN en estas circunstancias, ¿no? Entonces se hizo un acuerdo de conveniencia, repartimos todo y que todos estén presentes. Entonces, claro, cuando uno aplica eso a la realidad, es que los casos y las situaciones y los eventos son tan diferentes que no en todos los casos se pueden aplicar los mismos, ¿no? Yo creo que sobre una idea básica y muy común, que es que tiene que haber equipos multidisciplinares, lo que hay que hacer es flexibilizar lo suficiente para que en cada caso podamos aplicar una formulación u otra, ¿no? ¿Por qué tiene que haber 2 policías y un forense, o 2 forenses y un policía? O no. El tipo de evento, la situación, la dispersión de los restos, la fragmentación, lo que hemos comentado hasta ahora, nos dará pie a hacer un tipo de cosa, ¿no? Entonces, en función de qué es lo que prime en esa situación, porque tampoco los grandes eventos son todos iguales. Tenemos unos en los que claramente lo primordial va a ser identificar y entregar a los cuerpos a las familias con rapidez. Y esa constituye la prioridad, puede constituir casi la prioridad exclusiva. Y hay otros en los que además de eso, pues habrá algún componente legal o judicial que determine la necesidad de otro tipo de orientación. Entonces, claro, cuanto más complejo sea cuanto más complejo sea el evento desde ese punto de vista, pues a lo mejor puede ser necesario un médico forense generalista, como los llamamos nosotros, aquí en el País Vasco, puede ser necesario un experto en patología, puede ser necesario un antropólogo. No podemos circunscribir o dejarnos envolver por esa rigidez, ¿no? Que es otra vez la rigidez de los protocolos. No está mal para diseñar una cosa muy genérica, pero luego hay que aplicarla a cada caso, ¿no? Yo creo que pasaría un poco por ahí. Hola, buenas tardes. A ver, yo pertenezco al grupo de psicólogas de emergencias y fue una de las personas que tuve la suerte de ir al simulacro de la UME en Sevilla este año. Entonces, parte de nuestro trabajo consistía en, cuando venían los familiares en realidad recogíamos a familiares de desaparecidos, todavía no. Entonces, les acompañábamos a antemortem y allí la policía científica les recogían muchísimos datos, porque como la persona está desaparecida, pues en teoría tenían que buscarla, ¿no? Porque había múltiples víctimas. Entonces, todas las personas, todas las psicólogas que tuvimos que acompañar al familiar ante mortem, asistimos a
pues yo te diría una letanía de preguntas, pero que duraba entre 15 y 20 minutos. Entonces empezaban a preguntarle por el aspecto físico, la ropa con todo tipo de detalles, si las botas tenían flecos, si la de antes. Les preguntaban sobre tatuajes, marcas de nacimiento, piercings. Bueno, yo ya ni me acuerdo de la cantidad de cosas. Entonces el familiar, bueno, que nosotras habíamos recogido, la habíamos estabilizado porque había estado buscando a su familiar desaparecido, ya venían pues como muy ansiosos, le estabilizabas, le pasabas ante mortem con la policía científica y otra vez. Y era como, y entonces un montón de preguntas y que no acababa, y además al final muchas veces acababan pasándoles, si era pues no sé, padre, madre, hermano, un bastoncillo por la boca para el ADN, y si era el marido, yo, además me pasó a mí en concreto, le dicen, bueno, váyase usted a casa, porque pues, pululando por diferentes dependencias no puede hacer nada, y irá alguien de la policía científica y le nos tiene que dar un cepillo de dientes de la persona desaparecida, le pasaremos un bastoncillo para el ADN a su hijo de 2 años, porque tenía un hijo de 2 años, y busqué, pues, si puede, las fichas dentales. Entonces, desde tu punto de vista, claro, el familiar ya, con todas las preguntas, todo eso, pues ya salía también pues muy desestabilizado. Desde tu punto de vista, ¿es necesario todo eso? Nos dijeron que no podían, estaba prohibido, había ya algunos cadáveres porque estábamos en la morgue, entonces era la zona del antemortem y luego la morgue, que ya había algunos cadáveres supuestamente identificados. Entonces nos dijeron que los familiares bajo ningún concepto podían ver a sus familiares muertos, estaba prohibido. Aunque nos lo pidieran, no se sabe de dónde vino la orden, no podían verlos. Entonces, claro, todo lo que se hacía era recoger en antemortem los datos de la persona desaparecida para ver si coincidían con los cadáveres que ya estaban en la morgue o no. Bien, yo no empiezo por explicarme. Es decir, yo expresa y voluntariamente no me he referido en ningún momento al antemortem, porque eso teóricamente no pertenece a la patología forense. Pero nuestra organización, o con el diseño que tenemos hecho, implica que en el piso de arriba, de lo que os he enseñado, está la clínica forense con los despachos, y todo lo que tú me comentas se debería hacer ahí, ¿no? Bien. A partir de ahí, bueno, claro, yo no conozco expresamente, o no sé con qué finalidad o con qué objeto se organiza o cómo se organiza el tema del simulacro en Sevilla, ¿no? Yo te puedo hablar o te voy a dar mi opinión, aunque parezca que me voy por los cerros de Úbeda. Me refiero a porque nosotros tenemos o podemos tener esa experiencia casi cotidiana con los familiares cuando hay que reconocer aquí o cuando hay que identificar aquí a las personas. Empezando por el final, yo creo que nadie tiene derecho a negar la visión de un cuerpo. Nadie. Y que yo sepa, no está escrito en ningún lado. Quiere decir... Sí. Por eso te digo, pero aunque el simulacro, que tiene la finalidad, o debería tener la finalidad de parecerse lo más posible a la realidad, y por lo que puede inducir a dudas o a posiciones que son, por lo menos desde mi punto de vista, no compartidas, nosotros, cuando asistimos a situaciones que se asemejan a esas, jamás hemos prohibido a alguien ver un cuerpo. Lo más que podemos hacer, o lo más que creo que se debe hacer, es explicarle en qué condiciones está. Y a partir de ahí es la familia la que decide, porque a nosotros nos parece que hay un elemento muy importante, capital, y es que las personas tienen derecho a empezar el duelo de manera correcta. Y entonces cuando no has visto a tu familiar, te sorprenden bruscamente con que de repente se ha muerto, lo primero, y esto está escrito, no lo digo yo, lo primero es negar la realidad. Y la primera manera de asumir la realidad es viendo que eso es cierto. Entonces yo creo que eso no tiene nadie derecho a quitar. A partir de ahí, bien, todos los procedimientos quiero creer o puedo creer que en un momento determinado, cuando se trata de simulacros, pues uno hace lo que os acabo de decir, tirar de lo que llaman checklist. Y lo hago todo. Que en un simulacro, como forma de entrenamiento, puede tener su sentido, su justificación, podría, como entrenamiento. La realidad, como os digo, es completamente diferente a eso. Es que no podemos ensayar la realidad.
Entonces uno pretende o tiene que aspirar a ser flexible, y en esos casos es igual. Cada situación, cada cuerpo, cada estado de cuerpo, cada familia, cada constitución de la familia te dará la respuesta de cuál es el procedimiento más adecuado. No puedes aplicar a todos lo mismo. Entonces, formando parte, como tenemos pensado, por lo menos nosotros diseñado aquí, la información ante mortem tiene que estar no dirigida, integrada por diferentes personas. Tiene que haber policías, tiene que haber médicos y tiene que haber psicólogos. Y nosotros tenemos contemplado así, de manera que cada cual, en cada caso, valora qué información o qué parte de la información imprescindible puede obtener y es con la que juega. Con eso, no con listas interminables. Y desde luego, todo esto se hace en un contexto muy claro. Si es que todos estamos trabajando para esas familias, entonces tú no les puedes someter a la montaña rusa de ahora arriba, ahora abajo, ahora te estabilizo y ahora te desestabilizo a los 2 minutos porque tienes la sensibilidad de una galleta. Eso hay que tratarlo individualmente y es lo que nos cuesta mucho asumir, que cada caso es único, cada familia es única y no podemos hacer a todos igual. Podemos utilizar todos los elementos que tenemos disponibles, pero no someter a todo el mundo a eso. Y es a lo que nos está llevando la aplicación poco crítica de los protocolos. Yo aplico a todo el mundo lo mismo, sea alto, bajo, gordo, blanco, negro o azul, a todos. Y me importa un pito tu reacción. ¿Por qué? Porque yo siempre diré que ya he cumplido todo. Porque luego entraremos en las guerras. Y esto, aquí hay algunos que pueden hablar mucho mejor que yo, de esta situación. Y yo lo he hecho primero, y yo he identificado más. Todos asistimos al lamentable espectáculo de la directora, siento decirlo así, pero es que es público, ¿no? La directora de un instituto de medicina legal en este país, haciendo una carrera a ver cuántos cuerpos se identificaban, y salía en la televisión cada 2 minutos para dar una cifra, como si fuera esto. Es que eso es inconcebible. Y los checklists sirven para eso. Yo ya he hecho esto, tengo tantos que me aplaudan ahora. Y es que no estamos llamados a eso. Si nosotros nadie nos paga para eso. Nos pagan para hacer un trabajo y nos pagan sobre todo para que unas familias tengan una respuesta. Y eso se nos olvida y nos escudamos en esos protocolos. Quiero creer, ya te digo que no he estado allí y me imagino que esa será un poco la orientación, que cuando uno hace una práctica o hace un ensayo o hace un simulacro, intenta cumplir todo para entrenarse. Quiero creer que es eso. Pero luego en la práctica, desde luego, no es así. La policía científica, y cuando era un tríptico gigante, se dieron cuenta, por ejemplo, que el tema del físico, como el pelo, tal, que como ahora la mayoría llevamos en los móviles una foto de los seres queridos, les enseñaban la foto y decían, pues aquí hay un montón de preguntas que nos podemos evitar si nos descargamos en un USB la foto del propio móvil. Claro, te evitas un montón de... Claro, pero yo insisto un poco en lo mismo. Era un poco para... Sí, también tengo que aclarar que el jefe de la UME, que era el jefe de psicólogos, estaba totalmente en contra de no dejar ver los cadáveres a las familias. Lo que pasa es que como en un simulacro había... es gigante. Ya. Nunca sabes muy bien de dónde te vienen las otras. Ya. ¿no? Pero luego tú cómo ensayas el abordaje emocional de esas personas. Ya, si no las ensayas... El jefe de la UME, que es psicólogo, dijo, es que eso no se puede hacer, porque el abordaje del duelo ahí lo estás ya haciendo mal. Claro. Estás haciéndolo de pena. Claro. Lo que pasa es que vuelvo un poco a ese concepto básico de que hay cosas que nos orientan y cosas que nos confirman. Lo que no podemos esperar o lo que debemos criticar es que todo el sistema se base en identificaciones orientativas. Porque el teléfono, las fotos, todo eso son orientaciones, porque en el fondo tampoco sabemos si ese teléfono seguro es de él. Entonces eso permitirá orientar, acotar, establecer un poco esa reducción del mundo que tenemos que comparar, ¿no? Pero las identificaciones hoy por hoy sí nos van a llevar al mismo sitio. Huellas dactilares, alguna cosa muy particular o el ADN. Lo demás ayuda. Y sabiendo que ese es el objetivo, en función del tipo de evento, del tipo de fragmentación, del tipo de caso en el que estemos hablando, aplicaremos uno u otro. Y para eso están los equipos que deben ser multidisciplinares, porque en ese equipo habrá quien diga, oye, esto es suficiente, no hace falta nada más y con esto lo podemos hacer. Y puede ser el policía, puedo ser yo o puede ser otro integrante que participe del grupo, ¿no? Entonces, volvemos un poco a esos principios simples, pero que al final acaban distorsionando mucho las cosas cuando no se aplican bien, ¿no? Muchas gracias.